La iglesia de Orsan Michele, anteriormente conocida como la iglesia de San Miguel en el Huerto, es un edificio histórico en el centro de Florencia, ubicado entre las calles Via Calzaiuoli, Via Orsan Michele, Via del Arte de la Lana y Via dei Lamberti. Originalmente fue una logia construida para el almacenamiento y mercado de granos, posteriormente transformada en la Iglesia de las Artes, las antiguas corporaciones florentinas. En la actualidad, en los pisos superiores alberga un museo con las obras originales del ciclo escultórico de sus nichos exteriores, realizadas por algunos de los más importantes maestros del Renacimiento florentino. En este lugar existía un monasterio femenino con amplias tierras de huerto, donde un primitivo oratorio fue reemplazado alrededor de la mitad del siglo VIII por la pequeña iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, llamada San Miguel en el Huerto, de la cual derivó el nombre de Huerto de San Miguel y luego Orsan Michele. La iglesia fue demolida alrededor de 1240 para dar paso al mercado de granos, como parte de la ampliación del cercano Mercado Viejo. Más tarde, hacia 1290, se decidió construir un edificio más adecuado, que proporcionara espacio de almacenamiento pero también un área cubierta para las transacciones, como parte del proyecto urbanístico que buscaba crear logias públicas y privadas, marcando las calles con espacios similares a las plazas para invitar a la parada y al contacto social. Esta primera logia fue posiblemente erigida por Arnolfo di Cambio, el arquitecto responsable de los principales proyectos de construcción en la ciudad en esos años. Se esperaba que uno de los pilares contuviera una pintura, posiblemente un fresco, de una virgen del pueblo, considerada milagrosa y objeto de fervorosa devoción popular. La pintura podría haber sido traída del antiguo monasterio u otro edificio preexistente, o quizás fue repintada aquí en continuidad con una imagen más antigua. En cualquier caso, el 10 de julio de 1304, la logia fue gravemente dañada por un incendio, que también destruyó esa venerada imagen. Una nueva logia fue reconstruida, aunque a 30 años de distancia, según el proyecto de Simone Talenti, Neri di Fioravante y Benediczione d'Ami, con la colocación de la primera piedra el 29 de julio de 1337. En su redacción primitiva, el edificio, de planta rectangular y 3 pisos, presentaba en la planta baja una logia abierta destinada al mercado de granos y que contenía la imagen de la Madonna delle Grazie, pintada por Bernardo Daddi en 1347 en sustitución de la anterior. Mientras tanto, el 26 de julio de 1343, día de Santa Ana, el despótico duque de Atenas, Gualtieri VI di Brienne, fue expulsado mediante una revuelta popular, decidiéndose honrar a la santa con un altar bajo la logia. El papel asumido por las artes en la expulsión del tirano hizo que desde entonces, cada 26 de junio, la iglesia fuera adornada con las banderas de las artes, comenzando así a convertirse en un lugar cargado de significados simbólicos para estas corporaciones. Los trabajos se interrumpieron debido a la grave crisis económica relacionada con la peste de 1348, pero se reanudaron y en torno a 1360 se sobrepasó el marco del parapeto del primer piso. Al mismo tiempo, se decidió tapar los arcos perimetrales de la logia, manteniendo la estructura de las grandes triforias y alejar el mercado para destinar ese espacio a la iglesia, función que ha perdurado hasta nuestros días. En 1359, Orcaña firmó el tabernáculo de mármol para la imagen mariana en el interior. En 1380 se registra el suministro de mármol blanco de Carrara para los ventanales en los pisos superiores. En 1386, el carpintero Bartolo Didino fue encargado de proveer las vigas para la cubierta del edificio. En esa ocasión, Franco Sacchetti hizo limpiar una serie de relieves con figuras de apóstoles de la escuela de Giovanni Pisanoi. Los colocó en posición de honor en los arcos tapados. La conclusión de los trabajos hasta la terminación con ménsulas se fecha en 1406. Mientras tanto, desde 1339, el gremio de la seda había solicitado al municipio el permiso para realizar una serie de tabernáculos con las estatuas de los santos protectores de las artes, lo que fue concedido solo en 1404, aunque algunas corporaciones ya habían encargado algunas estatuas. Entonces se decidió que Artes podrían disponer de uno de los 14 tabernáculos, cuya decoración debía realizarse en un plazo de 10 años, so pena de perder el derecho a favor de otro gremio. En realidad, los plazos fueron frecuentemente más largos. Gradualmente surgió un extraordinario ciclo escultórico de los más grandes artistas florentinos desde el siglo XV en adelante, que constituyeron un extraordinario compendio del paso de las formas tardogóticas a las plenamente renacentistas. Estos escultores eran Ghiberti, Nanni di Banco, Donatello, Brunelleschi y Verrocchio, entre otros. En 1569, el gran duque Cosme I instaló en los pisos superiores, que nunca se habían utilizado para el almacenamiento de granos para los cuales fueron construidos, el archivo de contratos y testamentos, encargando la adaptación de los salones a Buontalenti. En esa ocasión,
El arquitecto del Gran Duque también construyó el puente de arco que conectaba el primer piso del edificio con una escalera especialmente construida en el edificio contiguo al Palacio del Gremio de La Lana, con entrada en Calimala, ya que la estrecha escalera de caracol en el pilar de la esquina noreste de Or San Michele era demasiado estrecha. Hoy en día queda el paso elevado y el portal en Calimala, mientras que la escalera fue demolida a favor de otra dentro del ampliado Palacio del Gremio de La Lana, a principios del siglo XX. Entre los siglos XVII y XVIII, las estatuas de mármol fueron ennegrecidas por un pátina oscura que pretendía hacerlas parecer de bronce, para hacerlas todas uniformes. A este proceso no se sometió la Madonna de la Rosa, que desde 1628 se encontraba en el interior de la iglesia. Las vicisitudes relacionadas con la conservación del gran edificio también fueron extremadamente complejas y tumultuosas. Entre 1834 y 1839, el arquitecto Giuseppe Martelli supervisó trabajos de restauración en los techos y revisión de las fachadas. En 1844, debido a problemas estructurales persistentes, se erigieron dos pilares centrales en el segundo piso, según el diseño de Pasquale Pocchianti. En 1853, se renovaron todas las decoraciones de las ventanas geminadas y la zona del ático. En 1883, se decidió trasladar el archivo a otro lugar y comenzar varias obras de restauración, dirigidas por Giuseppe Castellazzi y Luigi del Moro, que implicaron la demolición de las superestructuras internas del primer salón y la creación de un nuevo entrepiso para reparar las grietas que se habían abierto en las bóvedas de crucería. En plena era del Rinasamento, se descartaron proyectos más drásticos, como la reapertura de la logia en la planta baja o la demolición del arco y el Palacio del Gremio de La Lana, para aislar Or San Michele en el contexto urbano. En 1891 se llevó a cabo la primera musealización de una estatua de Or San Michele, San Jorge, que fue destinada al recién creado Museo Nacional del Bargello, donde aún se encuentra con la placa en la base de la hornacina. En 1941, Or San Michele fue objeto de cuidados especiales en previsión del conflicto aéreo, con la remoción de parte de las estatuas y la protección con andamios y sacos de arena de las restantes. En esa ocasión, la superintendencia encargó una detallada campaña fotográfica. Alrededor de 1960, debido al ocupante, se abrió un complejo y ejemplar sitio de construcción dirigido por la Superintendencia de Monumentos y el Genio Civile, que afectó tanto a las estructuras estáticas como al aparato decorativo y que concluyó en 1967, incluyendo la construcción de una escalera moderna alrededor de uno de los antiguos pilares entre el primer y el segundo piso. En 1984, comenzó un complejo trabajo de revisión de los revestimientos pétreos exteriores, facilitado en 1986 por una generosa financiación durante el Año de Florencia Capital de la Cultura Europea. Esto llevó a abordar el problema de la conservación de las estatuas de las artes y a la decisión de trasladarlas, esculturas de su ubicación original para alojarlas en el interior de las dos grandes salas del mismo monumento. Una característica distintiva de Or San Michele es el refinado y meticuloso tratamiento de las superficies, comenzando por las grandes triforias góticas decoradas con delicados trazados y estatuillas colocadas al nivel de la línea de imposta de los arcos. Los pisos superiores tienen un revestimiento liso de piedraforte, sobre el cual se abren grandes ventanas geminadas de mármol, decoradas, entre otras cosas, con escudos de armas de la República Florentina y de las Artes. El remate está compuesto por arquillos trilobulados apoyados en ménsulas. Los pilares entre las triforias albergan las famosas hornacinas con las estatuas de los santos patronos de las corporaciones de oficios, con obras de los más importantes escultores florentinos de la época. El acceso al interior se realiza hoy en día a través de uno de los dos portales en Boa del Arte de La Lana, mientras que la entrada detrás del altar, en Vía de Calzaiuoli, contiene una taquilla de reservas de los museos estatales florentinos. El interior consta de dos naves, con dos grandes pilares cuadrados en el centro, que junto con los semipilares adosados a las paredes, sostienen las 6 bóvedas de crucería de arco apuntado que soportan los salones superiores. Sobre la puerta de la esquina noroeste se encuentra el estallo, una antigua unidad de medida para granos y forrajes. El arco de la bóveda muestra la abertura donde se levantaban los sacos, mientras que los pilares en el lado norte muestran las bocas de descarga, donde existían canales para hacer fluir el grano desde el almacén superior. Para acceder a los pisos superiores hay una empinada escalera de caracol en el pilar de la esquina noroeste, o se puede pasar desde el edificio enfrente, el Palazzo del Arte de La Lana, a través del arco que conecta los dos edificios, formando una vista pintoresca de la ciudad, una de las más famosas, especialmente gracias a las impresiones del siglo XIX sobre Florencia. El portal izquierdo en Vía del Arte de La Lana está adornado con obras de Niccolò di Pietro Lamberti, datadas en 1410. En las 4 esquinas exteriores, en la parte inferior,
Se encuentran motivos vegetales que simbolizan las 4 estaciones: matorrales secos para el invierno, ramas floridas para la primavera, espigas de trigo para el verano y racimos de uvas para el otoño. A partir del siglo XIX se realizaron copias de algunas de las estatuas, las cuales fueron resguardadas en el museo en el primer piso del edificio. Además, solo 3 estatuas originales son de bronce. Las de las artes más ricas, dado que el costo de una estatua de bronce era al menos 10 veces más alto que el de una estatua de mármol. Sin embargo, las copias a veces se realizaron en un material diferente al original. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se consideraba que la combinación de mármol y bronce era discordante, por lo que se optó por hacer copias en bronce en lugar de mármol e incluso se llegó a oscurecer con sustancias oleosas algunas estatuas de mármol para lograr uniformidad, un procedimiento poco sensato que ha manchado irreparablemente algunas de las estatuas. Sobre cada tabernáculo, en la parte superior, se encuentran una serie de grandes medallones donde el gremio propietario del tabernáculo insertaba su propio escudo de armas. Este podía ser en fresco o en terracota policromada vidriada. Mientras que los primeros son casi todos ilegibles en la actualidad, los segundos todavía son claramente visibles y a menudo de gran valor. En el tabernáculo del Tribunal de Mercatancia se encuentra un lirio de Florencia dentro de una guirnalda, realizado por Luca della Robbia en 1463. También los medallones del arte dei Giudici e Notai y del arte dei Maestri di Pietra e Legname son obra de Luca della Robbia, mientras que el de arte de la Seta, con 2 querubines que sostienen el escudo de armas, es de su sobrino Andrea. El medallón con el escudo de armas del arte de Beccai no es renacentista. Fue realizado en estilo en 1858 por la manufactura de porcelana Ginori, a expensas de los carniceros de Florencia, en honor a sus colegas antepasados. El altar de la izquierda presenta el grupo escultórico de Sant'Anna, la Madonna e il Bambino de Francesco da Sangalo. Este reemplazó una imagen pintada, encargada por la Signoria, en agradecimiento por la expulsión de Florencia de Gualtieri IV di Brienne, el duque de Atenas. En el lado opuesto se encuentra el tabernáculo construido por Andrea Orcaña entre 1349 y 1359 para albergar a la Virgen con el Niño y los ángeles, que reemplazaba una imagen milagrosa, la Madonna di Orsanmichele, una vez colocada en los pilares de la primera logia y probablemente quemada en el incendio de 1304. El tabernáculo es un lujoso dosel con incrustaciones de mármol coloreado, dorados y delicadas decoraciones geométricas. El nicho está sostenido por 4 pilares con columnillas torsas, sobre los cuales se imponen arcos de medio punto, pináculos triangulares y pináculos. La base está decorada con paneles en relieve con virtudes e historias de María. La parte posterior está decorada con un único gran relieve con el tránsito y la Asunción de la Virgen, donde también se encuentra la firma del artista, quien se autodenomina Arquimagister y la fecha 1359. En los pilares y en la franja horizontal superior se encuentran algunas estatuillas y medias figuras en relieve, con ángeles, profetas, sibilas, virtudes y apóstoles. La cúpula ovalada está decorada en la cúspide con un relieve del Redentor. El recinto de mármol, con rejas de bronce, columnillas torsas en las esquinas y ángeles portacandelabros, es obra de Pietro Migliore de 1366. Dentro, muchos frescos de finales del siglo XIV decoran los pilares, algunas de las paredes y los segmentos de las bóvedas. El ciclo pictórico de las bóvedas, realizado en 1399, representa personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, según un programa iconográfico concebido por Franco Sacchetti. La primera bóveda de la nave izquierda tiene frescos atribuidos a Lorenzo di Vicci, con las figuras de Eva, Raquel, Rebeca y Sara. La segunda bóveda a la derecha presenta a Judas Macabeo y David atribuidos a Ambrogio di Valdese y Moisesi. Las 2 bóvedas sobre los altares tienen frescos atribuidos a Mariotto di Nardo, con el Padre Eterno y 3 santos, y la Virgen con 3 santas.